Hermanas, buenas tardes. El tema que quiero compartirles el día de hoy no es para vanagloria personal, más bien se trata de mostrar la bondad de Jesucristo. La Biblia nos relata en Lucas 10:30 que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole casi muerto. Pasaron por allí un sacerdote y un levita, pero ninguno hizo nada por él. Pero en el verso 33 nos dice que pasa un samaritano que iba de camino y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El 34 nos manifiesta que acercándose vendó sus heridas y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Si tomamos la historia de este buen samaritano, pensaríamos, ¿cómo es posible que pasaron los llamados a mostrar misericordia y no lo hicieron? Sino un hombre cualquiera, aquel al que solo le bastó ver la desgracia ajena y sin dudarlo hizo misericordia. Pasemos de este relato a la actualidad, a nuestros días. Al verlo tirado a la vera del camino, se acercó a darle los primeros auxilios. Le subió a su auto y lo llevó para cuidar de él. ¿No nos es familiar esta escena? ¿Alguna vez hemos visto esto? ¿Somos acaso el sacerdote que mira y pasa? ¿O somos movidos a misericordia? Ahora veamos lo que nos dice el libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Y Deuteronomio nos dice en 10:19, amaréis pues al extranjero. Esto es un mandato, no es una sugerencia. ¿Estamos dispuestos a obedecer este mandato? ¿Alguien conoce lo que es el hambre profunda? La que no ve con esperanza, porque nosotros pasamos de largo. Es cierto que a los pobres siempre los tendremos en medio nuestro. Por eso entonces nos hacemos de la vista gorda. Y quizás tan espirituales como somos, decimos, Dios proveerá para ellos. ¿Y qué de nuestra parte? Sabemos que no acabaremos con el hambre o el frío, pero sí podemos mirar al menesteroso como a Cristo. Cuando ayunamos, hay momentos en que el hambre nos hace desfallecer, pero sabemos que al final del ayuno tendremos un bocado. Otros no lo tendrán. Cristo, hablando en Mateo 25:35, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y miremos que el Señor se dirige a los justos, porque en el verso 37 lo expresa, que los justos responderán, ¿cuándo te vimos así, Señor? El interesarnos por el bien ajeno es hacerlo para Cristo. Y además tiene una gran recompensa. Quiero darles un testimonio personal. Hace muchos años el Señor me encomendó una tarea, la que hemos venido cumpliendo junto a mi familia. En aquel entonces no lo tomé como un mandato de Dios, sino como un acto de solidaridad hacia los desposeídos. Recuerdo que cada cierto tiempo en mi casa se realizaba una actividad, lo que con mis hijos lo denominamos la requisa. Sacábamos todo aquello que ya no les alcanzaba, que ya no usaban, y lo mismo hacíamos en nuestros closets. Aparte de eso, pedía yo a mis familiares que nos obsequiaran lo que ya no ocupaban, sean juguetes, sean zapatos, lo que ellos tuvieran para darnos. Todo lo que habíamos recolectado en ese tiempo era para visitar lugares donde yo había trabajado antes. ¿Y por qué allí? Porque al haber conocido esos lugares, conocía también de sus necesidades. Esos lugares eran en el campo. De este modo mis hijos iban aprendiendo que el dar trae mayor satisfacción que el recibir, ya que el pago a este gesto era una sonrisa o un Dios le pague. Era suficiente para alimentar nuestro corazón durante el siguiente año
y volverlo a hacer. En una ocasión visitamos una escuelita en la montaña. Al llegar allí llovía muchísimo y hacía un frío intenso. Llegamos, golpeo la puerta y sale a recibirme la directora de ese plantel, con un carácter horrible. Le comento a qué fuimos, por qué llegamos allá. Y la actitud de ella fue lanzarnos la puerta en la cara. Pero lejos de desanimarnos, nos alentaba el ver la felicidad de los niños al recibir sus obsequios, ya que ellos con tan poco se alegraban. Esto lo hemos hecho por siempre. Pero luego vino lo de Venezuela y sus desplazados. Pude ver con inmenso dolor esta tragedia humana. Entonces entendí que esta hermosísima tarea no era tan solo una preparación, sino el llevar el amor de veras al necesitado, el llegar con ese amor de alguna manera. Empezamos entonces con mi esposo a salir con lo que teníamos o con lo que podíamos y tratar de por lo menos poner un bocado en las bocas hambrientas y un abrigo en sus cuerpos tiritantes. Cerca de mi casa se ubicaban grupos de venezolanos pidiendo ayuda, pero lo más triste era verlos con niños y aún con bebés. En el día los niños jugaban en las calles con la hierba. Su único juguete era una hoja, una flor que cayó. Esto quebrantaba nuestros corazones. Al llegar a casa, en ese mismo instante, preparábamos café o una avena caliente y salíamos a recorrer las calles. En una ocasión, casi al anochecer, preparamos algo de comer y subía, más arriba de mi casa hay un mall y habían venezolanos ahí pidiendo su ayuda. El momento que yo llegaba y algunos me conocían, se acercaban y con gratitud recibían un bocado caliente. Pero ahí hay un semáforo y en ese instante el semáforo se puso en rojo. Cuando yo miré, había un señor que le indicaba lo que allí pasaba con nosotros, le indicaba a su esposa. Para mis adentros me alegré y le oré al Señor en silencio diciéndole: Señor, haz que esto valga la pena y que sirva de ejemplo para que otros también lo imiten y lo hagan. Señor, le dije, hay tantas vidas necesitadas y si hay alguien que se conduela, pon en su corazón. Se unieron a esta causa varios hermanos con lo que el Señor ponía en sus corazones. Un matrimonio que tiene una panadería empezó a traerme pan. Otra hermana nos regaló unas humitas. Yo era muy feliz. Con cada familia a la que yo llegaba o llegábamos con mi esposo, conversábamos. Me interesaba en sus necesidades y en sus vidas. Los escuchaba sobre sus dolores. Entonces, cuando se abrían, sabía que era el momento de presentarles a Cristo. Sabía que tenía que hablarles de su amor y de sus misericordias. No hemos querido tan solo suplir la necesidad material del necesitado, sino la necesidad espiritual. No nos cansaremos de hacer el bien. No sabemos por lo que el prójimo está atravesando. Seguiremos empeñados en hacer el bien, cueste lo que cueste. Esta es nuestra misión. Y el fruto sea para la gloria de nuestro Dios. Esto hacemos para que otros vivan. Dios les bendiga.